Alberto Bengolea está en Piura, iniciando ya, digamos, la campaña. Él es candidato por el PPC a la presidencia nada más de nuestro país. Bienvenido, Piura. Víctor, muchas gracias por la oportunidad, gracias por la bienvenida y gracias por permitirme dirigirme al público y al pueblo piurano. Es importante la opinión de ustedes y me imagino que usted al venir acá está haciendo su trabajo de reconocimiento de cancha, por decirlo así, por Piura. Pero bueno, vamos a empezar, digamos, sabiendo un poco de usted, cómo ha estado este tiempo en que estamos en medio de una pandemia. Cuénteme cuál es su situación. A ver, he sido un disciplinado ciudadano que ha hecho caso a todas las instrucciones, guardé escrupulosa cuarentena con mi familia, hemos tenido una encerrona de mucho tiempo y hemos procurado tener todos los cuidados de la salud. Yo vivo con mi madre, vivo con mi suegro, que son personas mayores, tengo hijos menores en casa también, entonces preocupado por el tema del contagio. Por eso es que siempre en mis manifestaciones públicas he repetido una y otra vez que tenemos que cuidarnos, porque el COVID es una cosa real y porque no ha pasado y porque está ahí, es latente y es una amenaza, así que tenemos que evitar las concentraciones. Si tenemos que salir a la calle hay que hacerlo con mascarilla, hay que tratar de guardar una distancia social, o sea, cosas elementales que tenemos que observar porque, repito, el COVID ya se llevó a muchos peruanos y la idea es que no se lleve a ninguno más. Es verdad, se ha llevado a muchos peruanos, no sé si en su familia le habrá tocado perder a alguien cerca. Eh, ¿Cómo ve usted que se trató el tema? Bueno, ¿cómo se está tratando? Porque el COVID aún no se ha ido. Las políticas que se han venido dando. Es increíble que en medio de esta pandemia hayamos sufrido nosotros una crisis política terrible. Adicional a eso, la crisis económica que también nos pone en jaque como país. ¿Cuál es, digamos, su apreciación al respecto? ¿Y usted cree que los gobiernos que han venido afrontando esta situación, dos cortos y uno más, digamos, que ha tomado en mayor parte las decisiones, han sabido tomar realmente las buenas decisiones para afrontar esto? ¿Cuál es su visión? Claramente no. Ahora, decir esto es impopular porque por alguna razón extraña Vizcarra tiene una gran aceptación popular, la gente ama a Vizcarra, pero los números internacionales te muestran que el país que peor ha manejado la pandemia ha sido Perú y el presidente era Vizcarra, tan sencillo como eso. Han muerto demasiados peruanos, más de lo que estaba previsto. La crisis económica peruana, consecuencia natural de la pandemia, es decir, nadie puede pensar lo contrario, es decir, la crisis económica es producto de la pandemia, es un infortunio. Pero el nivel de pérdida de empleo ha ido mucho más allá de lo que estaba pronosticado, es decir, se han manejado muy mal las cosas y eso el peruano de a pie lo ha sufrido, no solamente porque ha perdido gente, ha perdido familiares que han fallecido por la pandemia, sino además porque ha perdido el trabajo a unos niveles mucho más allá de lo esperados y porque los números en América Latina y en el mundo demuestran que en el Perú las cosas se hicieron mal. O sea, uno puede encegarse y puede ponerse una venda en los ojos, pero los números son los números. ¿Dónde se manejaron peor las cosas? En Perú. Es verdad que esas cifras existen, es verdad la preocupación, pero más allá de eso, a lo que sí me gustaría que me diga en qué punto usted cree que Vizcarra tomó malas políticas y hasta qué nivel se podría decir de que hubo bastante corrupción también en medio de esto. Es increíble, pero ha saltado a la luz algunos actos de corrupción en medio de esta desgracia. Entonces, de usted, me imagino que está estudiando la casuística sobre este tema, me gustaría su apreciación al respecto. La corrupción, seamos claros, no es culpa de Vizcarra, ¿no? O sea, a ver, eso no es culpa de Vizcarra. La corrupción es un mal endémico en el Perú, lo tenemos enquistado en nuestro país, en nuestra sociedad, y no creamos que es un tema de los políticos, porque no es verdad. O sea, los políticos salen de la sociedad peruana, no aparecieron del cielo, no son una clase diferente, como dice alguno. No, 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 no. Son miembros de la sociedad peruana. Si hay corrupción en la política peruana es porque hay corrupción en la sociedad peruana. Así que, ¿qué es lo que yo vengo diciendo? Todas estas crisis a las que tú haces referencia son al final crisis de valores. En el Perú estamos sufriendo una severa crisis de valores y en esto llamo la atención y llamo al compromiso a las madres y a los padres de familia que tenemos que recuperar el control de nuestros hogares para transmitir valores a nuestros hijos, porque eso se está perdiendo. Lo puedes mirar en el colegio, en las universidades. Hoy tenemos generaciones de chicos que conocen muy bien sus derechos, pero que no conocen sus deberes. Y yo estoy muy preocupado porque eso genera un trastorno de valores muy serios en nuestra sociedad, de lo cual sale una corrupción al extremo. Como tú has dicho, que en plena crisis se han visto actos de corrupción por la pandemia. Esto es inadmisible, ¿no es cierto? Usted fue congresista de la República y estuvo en sus manos la responsabilidad de precisamente aportar para, digamos, instruir a la población en educación.
leyes, que por ejemplo se estudie la constitución política del país. Eso no existe en los colegios. Pero ¿por qué no se hacen esas reformas dentro del Congreso? ¿Por qué el Congreso más bien pareciera, los diferentes congresos, porque este mal no es de ahora, ¿no? La población tiene esa sensación cada vez que pasa un gobierno de que el Congreso simplemente llega, digamos, un grupo de personas a ver sus beneficios, a favorecer a ciertos grupos, pero no se ve en realidad ese trabajo como, por ejemplo, lo que usted dice ahorita, ese trabajo para que los jóvenes estudien la Constitución, por ejemplo, el colegio. Esas son reformas que se hacen desde el Congreso. Porque hemos perdido el curso de educación cívica. ¿Por qué? Pero ok, ¿por qué? Porque votamos por malos congresistas, pues, querido amigo. O sea, a ver, ¿de dónde salen los congresistas? Los congresistas no aparecen del cielo, no son generación instantánea, no es que viene el rey de los malos y es así y aparecen 130 malas personas en el Congreso. No, los congresistas están ahí porque nosotros votamos por ellos. O sea, la responsabilidad está en nuestras manos, nosotros podemos cambiar el Congreso si votásemos bien. Yo escucho recurrentemente que la gente dice, pero qué barbaridad, hay que mirar el currículum de la gente, o sea, no puede ser que admitan que al Congreso vaya gente que no tiene estudios. Entonces yo pregunto, ¿y por qué no lo averiguas antes de votar por él? O sea, no se trata que te lo prohíban. Tú tienes el poder en tus manos, mira pues por quién vas a votar y vota por alguien. Si te parece que debe tener estudios, vota por alguien que tenga estudios. Si te parece que debe ser alto, vota por alguien alto. Si te parece que debe ser alguien que se preocupe por la educación, vota por alguien que se preocupe por la educación. Pero no puedes echarle la culpa a las leyes ni al Congreso. Es nuestra culpa, es tu culpa, es culpa de todos nosotros. Pero votamos muy mal. Pero también hay una responsabilidad de los partidos políticos. Porque, a ver, yo sí voy a refutar en eso, solamente porque tengo una apreciación clara. Quienes al final les dan la carta blanca para que estas personas postulen, porque al final la población también llega a la disyuntiva de votar por el mal menor. Entonces, ¿Cuál es el mal menor? le voy a explicar ahora. Los partidos políticos, bueno, en su caso son tradicionales, ¿no? Bueno, ahora se ven partidos nuevos que salen con nombre y apellido. No sé si hacen una selección previa para colocar estas cartas frente al electorado y al final terminamos pues entre lo que hay votando, ¿no? En los que por lo menos investigamos, pero hay gente que pues no, la mayoría de las personas no investigan, entonces termina pues el más popular, digamos, ¿no? El que más también dadivoso, ganando. Entonces, a lo que voy es en eso, ¿no? ¿Cuál es el filtro en todo caso, si es que hay, digamos, ustedes como partido tradicional, algún tipo de responsabilidad también como partido político de decir, bueno, también no tenemos estos filtros, o si los tienen, ¿cómo es que se le llega a pasar estas cosas, ¿no? ¿Cómo? Por más filtros que tú tengas y por más esfuerzo que tú hagas, la gente vota distinto. Perdóname. O sea, si sigues lavándote las manos, el problema va a continuar. En todas las elecciones pasadas tú has tenido buenos candidatos y has decidido votar por los malos. Entonces no es culpa de qué candidatos te proponen, es culpa tuya. Han habido o hay partidos políticos nuevos. No votes por esos partidos políticos nuevos. Claramente tienen un nombre propio, un interés propio y una asociación de gente con intereses que se postula. Y votamos por ellos. Viene un chiquillo con la cara bonita y te dice yo soy nuevo y yo no soy político y vota y está primero en las encuestas. O sea, a ver, ¿de quién es la culpa? ¿De los partidos políticos? El PPC, te lo digo con orgullo, filtra a su gente, la estudia, la mira, se produce un duro proceso de democracia interna y salen los candidatos. Alguno puede ser que no salió muy bueno, podría ser alguno, pero normalmente, a ver, ponte a pensar, ¿cuándo has tenido un escándalo de un congresista del PPC? ¿Cuándo? Échate a pensar, tú tienes edad suficiente para recordarlo. Entonces, déjame terminar. Entonces, si no votan por los buenos candidatos, ¿de quién es la culpa? ¿Del PPC que te propuso los mejores candidatos y no votaste por él? No, perdóname, en el PPC venimos presentando los mejores candidatos, no hemos tenido suerte de que nos elijan. ¿En este congreso hay algún PPCista? No. ¿En el anterior hubo algún PPCista? No. Y sin embargo, es culpa del PPC. ¿Cómo va a ser culpa del PPC? Explícame eso. De ninguna manera. Hablando del PPC y un partido tradicional, además, hablamos también de ideología, ¿correcto? ¿Usted cree que actualmente existe en los partidos una ideología? Bueno, en los tradicionales tal vez sí, por la tradición y todo eso, pero en los partidos actuales la ideología ya quedó como un cliché o un nombrecito más, pero en realidad no se ve. Yo creo que los jóvenes también ya no están siguiendo ideologías. Qué importante es tener una ideología partidaria y qué importante es reconocer eso al momento de votar. Gracias, gracias. Es súper importante. Yo en la universidad soy, entre otras cosas, profesor de ideas políticas.
porque como conversamos con los alumnos, es importantísimo que tú votes no por una cara bonita, sino por una idea. Las personas te pueden decepcionar, las ideas no te decepcionan nunca. Están ahí, son un faro que alumbre que no se mueven, son inmutables. El PPC es un partido con una doctrina más que con una ideología social cristiana. Tú hablas con cualquier PPCista y te vamos a decir más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos una forma de pensamiento, porque tenemos una formación. Cuando un joven entra al PPC, recibe una intensa formación en valores, en doctrina, en realidad nacional, en historia. Entonces es gente muy preparada y muy formada con una doctrina. Los partidos nuevos, esos que dicen, yo no soy un partido tradicional, ¿qué son? Son el interés de una persona que quiere ser presidente y un montón de interesados que se ponen alrededor. Entonces, cuando tú me dices, a los jóvenes ya no les interesa la doctrina, pues lo lamento, porque una consecuencia de ellas es, por ejemplo, que tengamos hoy día una campaña presidencial con 25 candidatos. O sea, yo te pregunto, ¿explicas que haya más de 20 candidatos presidenciales? No existen más de 20 formas de pensamiento, o sea, pueden haber, digamos, con matices, ¿no es cierto? Pero en realidad hay 5 grandes líneas de pensamiento, si tú quieres. Sobre eso puedes acomodarte, pero la pregunta es, a ver, pregúntale a cualquiera de los candidatos presidenciales qué línea doctrinaria tienen, o sea, cuál es su ideología, qué quieren. Y eso es importante, claro que es importante. Porque si tú sabes, por ejemplo, que tienes un presidente estatista, un presidente que cree que el Estado tiene que resolverlo todo, entonces ya sabes que ante una circunstancia difícil ese presidente va a querer nacionalizar los medios de producción. No te debería llamar la atención. Si tú tienes un presidente que tiene una ideología liberal, ya sabes que ese presidente va a tratar más bien de soltar las empresas públicas y de liberalizarlas. Por tanto, si vende una empresa pública, no debería llamarte la atención porque es propio de su ideología. El PPC como partido tradicional bueno, viendo estas cosas de corrupción con respecto al Club de la Construcción y otras cosas, hemos visto pues que estos partidos han sido, digamos, directamente aludidos por la Fiscalía, ¿no?, como financiamiento de parte de estas grandes constructoras que al final vinieron a hacer sus negocios acá en el país. El PPC también ha sido salpicado con Lourdes Flores Nano, inclusive a usted también se le ha atribuido también una cosa parecida con Una gigantesca mentira de un pobre diablo, nada más, chiquitita sí, además. Imagino, pero son cosas que saltan, ¿no? Y que en medio de una campaña van a salir también con mucha mayor fuerza de sus otros contrincantes. Entonces, a lo que yo voy con esto es, ustedes como partido político, digamos, ¿cómo van a afrontar todo este tipo de situaciones en medio de una campaña y que además hablan pues ya de una situación en donde ya la población no sabe en quién confiar, pues, ¿no? Porque salen estas cosas, son hechos que la Fiscalía al final, que es, digamos, la justicia de nuestro país, resalta, ¿no? Y después de eso un periodista viene y te la repite, y te la repite, y te la repite, y te hace una pregunta larguísima en donde chanca y chanca 50 veces que estás acusado y no puedes hablar, porque a la hora que hablas se te corta la entrevista. A ver, a mí un pobre diablo que me detesta porque yo cuando fui congresista le malogré una ley, le malogré, después me enteré de un negocio corrupto, ¿no es cierto? Ese pobre diablo ha tenido la osadía de decir que a mí me pagaron una encuesta. O sea, esa es la acusación que hay en teoría sobre mí. Me pagaron una encuesta. La encuestadora al día siguiente salió a decir que era mentira. Y por eso digo yo, a ver, enséñenme la encuesta. O sea, díganme dónde está, por el amor de Dios. ¿Cuál es esa encuesta famosa? Además, ¿cómo se me ocurriría a mí, que yo en ese entonces era un congresista, que me hagan una encuesta? Es una total mentira, pero claro, como hemos llegado al extremo de judicializar todo, y como ahora es tan barato el honor que cualquier pobre diablo te señala y vienen los periodistas y te dicen, ¡ay, te están acusando! Espérate un ratito, vamos a bajar un poco el tono. Bueno, vamos a bajar un poco el tono y vamos a permitir que se digan las cosas de verdad. ¿Cuál va a ser mi receta? Decir la verdad y mirar a la cara a la gente. O sea, a mí me conocen más de 40 años, yo soy una persona pública hace más de 40 años y la gente sabe cómo soy. Que venga un pobre infeliz, que es un delincuente comprobado, que le ha robado millones al país, ¿no es cierto? Y que debería estar preso, pero que no está preso porque se la pasa acusando a todo el mundo, que es el sistema lamentable que se tiene, ¿no es cierto? Cuando tú tienes un delincuente comprobado, le dices que acusa a los demás y él está libre. Y manchan honras en general. Y eso es lo que ha sufrido el PPC. Este pobre diablo, que era un personaje de segundo nivel, que nunca fue un personaje importante del PPC, lamentablemente resultó ser un tremendo delincuente que le robó millones al país y que después libremente ahora está acusando a medio mundo. Claro, tienen que acusar a peces gordos, ¿no? Con nada comprobado, nada, absolutamente nada. Y en el caso concreto que me estás diciendo a mí, la tontería es exactamente esa. Dicen que me hicieron una encuesta. A ver, enséñame la encuesta. Eso es una mentira del tamaño de una casa. Jamás se hizo. Y por último, si lo hubieran hecho, yo jamás me enteré, por último, ¿no es cierto? O sea, entonces, por el amor de Dios, ya paremos de ese tipo de cosas, porque ahí es donde se ensucia la política. Lo que estamos haciendo es ensuciar la política. La ensuciamos, la ensuciamos, la ensuciamos, la ensuciamos. Tiramos basura sobre la gente honesta. ¿Y sabes qué es lo peor? Espantamos a la gente honesta. Tú hace un rato me decías que los partidos políticos presentan gente mala.
¿Cómo no va a presentar gente mala si la gente buena mira ese espectáculo y dice, ni hablar, yo no me meto a la política? Entonces somos poquitos los tontos que todavía creemos que tenemos que salvar el país y que seguimos dando la pelea, y la voy a seguir dando, porque al país tenemos que salvarlo de la corrupción en la cual está metida y en donde los corruptos tratan de manchar las honras de todo el mundo. Pelea que usted enfrentó a raíz de un breve romance, por decirlo así, con Acuña, en el partido de Acuña, y que, bueno, usted tuvo que asumir la responsabilidad de, digamos, liderar el PPC en estas elecciones. ¿Cuáles son sus propuestas para Piura? Ya hemos hablado un poco de política, ahora sí queremos... Me has hablado de Acuña, si quieres hablar de Acuña. Sí. Claro que sí. O sea, es importante también escuchar eso, pero también su opinión, veía en una de sus declaraciones en la conferencia de prensa que usted decía de que el tema de la reconstrucción es responsabilidad de nuestros gobiernos regionales, ¿correcto? Entonces, también me gustaría que me hable sobre eso. Profundice un poco más esa idea, porque pareciera que está deslindando también la responsabilidad del gobierno central al respecto, ¿o no es así? Primero, Acuña. Hace un año, el Congreso del PPC hizo un análisis de lo que estaba pasando en el Perú. En las elecciones de hace un año, la dispersión del voto ha sido tan terrible que quien ganó las elecciones lo ganó con el 11%. El segundo lugar tuvo 9%. Si eso se repitiese a menos de un año en las próximas elecciones de abril, vamos a tener la lamentable situación de una segunda vuelta entre un candidato con 11% y otro con 9%. O sea, la debilidad más grande de la historia. Puede ser presidente del Perú alguien que tenga el 90% de voto en contra. Vamos a ver vacancia presidencial de todas maneras en el próximo quinquenio. Vamos a ver cierres de Congreso, vacancia presidencial, lo vamos a volver a ver. Pero los peruanos no aprendemos las elecciones. Frente a eso, el PPC hizo un esfuerzo, difícil esfuerzo, por tratar de generar una gran alianza de varios de los que estaban en el espectro del centro. Y hemos hablado con todos, con humildad, diciéndole a todos, nosotros declinamos nuestra aspiración presidencial. Ya olvídense, yo no voy a ser candidato presidencial. Vamos a tratar de unirnos por el bien del Perú, todos. Debo decir con pena que no lo logramos, porque todos tienen el ego tan gigantesco que todos quieren ser presidentes. Eso no se logró. El único que debo reconocer dijo, ok, intentémoslo, fue Acuña. Y esa fue la razón por la que dijimos al final, después de tanto esfuerzo, bueno, ok, tenemos esta posibilidad, juntémonos, intentemos. Después fue el propio Acuña que pateó el tablero, así que pregúntenle a él. Pero yo me quedo con la conciencia tranquila frente al Perú de decir, hicimos lo mejor posible para tratar de buscar una gran alianza, porque yo creo que al Perú tenemos que salvarlo todos juntos, en un proceso de unidad, y no me arrepiento de eso. Voy a insistir una y mil veces en tratar de convocar a los peruanos, a todos, sin distingos, para lograr la unidad, que es tan importante. Finalmente no se logró, pero nadie podrá decir que es por culpa del PPC. Y acá estamos. Quedó claro su explicación, entonces. Gracias. A lo que yo iba era también con el tema de sus declaraciones con referente a la reconstrucción de Piura, ¿no? Bueno, no, acá hay una responsabilidad compartida, pues, ¿no? O sea, si has entendido que he dicho que es culpa del gobierno regional, es compartida con el gobierno central. Pero que hay una alta responsabilidad, pues, ¿cómo no? Es culpa de todos. Mira, yo recordaba que la última vez que estuve aquí en Piura fue en marzo del 2017. Exactamente estaba allá, en un salón que hay a unos 100 metros donde estamos nosotros sentados, en donde se hizo una presentación académica. Yo, terminando esa presentación, tenía que irme a Chiclayo. El cielo estaba feo, la cosa estaba fea. No sé si te suena a marzo de 2017, pero fue el día que se cayó el cielo, el día que se salió, o sea, fue el día que se destruyó Piura. Sí. Es más, yo creo que fui el último en salir de Piura, porque a la hora que yo salgo se cerró el puente, ¿no? Y lamento que haya pasado tanto tiempo y que la reconstrucción del norte no se haya dado. O sea, me parece increíble. En el Perú puede pasar mil cosas y nadie progresa, nadie mejora. Nosotros hemos propuesto durante mucho tiempo, nosotros digo el PPC, que se apliquen y que se utilicen las fórmulas que utilizó Carlos Neuhaus, dirigente del PPC, para la realización de los Juegos Panamericanos. Cuando Carlos Neuhaus, dirigente PPCista, fue convocado para la realización de los Panamericanos, por supuesto el PPC le dio el permiso, como siempre. O sea, cada vez que a un PPCista le dan un encargo, termina siendo lo mejor y todo el mundo lo recuerda. Mira, hasta ahora se dice, el mejor alcalde de Lima, ¿quién fue? Bedoya. Bueno, esa fue la última vez que el PPC tuvo gobierno regional. El mejor, y han pasado 50 años. ¿Qué es lo mejor que nos ha pasado en los últimos años de gobierno? El Banco Central de Reserva. ¿Quién maneja el Banco Central de Reserva? Julio Velarde, del PPC. ¿Qué fue lo mejor que se hizo en los últimos años en el Perú? Los Juegos Panamericanos. ¿Quién los hizo? Carlos Neuhaus, del PPC. De manera que cada vez que nos dan la tarea, nosotros lo hacemos bien. Esa fórmula de Neuhaus tendría que haberse aplicado para la reconstrucción del norte. Recién se está comenzando a hacer.
Así que yo lamento que haya pasado tanto tiempo y que no se hagan las cosas que tienen que hacerse. Acabo de pasar una inspección y estoy viendo las defensas ribereñas. Bien, eso había que hacerlo. Pero antes, no va a llegar a tiempo para el próximo niño, ojalá que sea un niño bajito nomás y que no tengamos problemas. O sea, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué se espera siempre a última hora? Es verdad, se tiene que actuar ya, pero también depende mucho de las reformas y de la decisión política de tanto el presidente como de nuestros gobernadores que sepan hacer la gestión correcta, ¿no? Para terminar, el Congreso actual está dejando digamos, un terreno nada firme al próximo gobierno, con unas leyes más que populistas. Ya parece esto que estamos regalando lo que el pueblo pide, ¿no? Entonces, lamentable, pero es así. Y esto está dejando no un escenario bueno para el próximo gobierno. Entonces, ¿cómo va a enfrentar usted esa situación? Digamos, de llegar a ser presidente y si no tiene un Congreso, digamos, mayoritario, porque, bueno, con 25 candidatos es difícil, ¿no? Es súper difícil. O sea, hemos generado unas condiciones de ingobernabilidad en el Perú espantosas y eso viene de hace mucho tiempo y no lo entendemos. Nosotros creemos que es muy democrático tener muchos candidatos. Es pésimo. Estamos destruyendo al país y seguimos sin entenderlo. Nosotros creemos que tomando decisiones como las que se han tomado mejoramos y cada vez estamos peor. Llegó el momento de decir la verdad y que comiencen a escuchar a los que dicen cosas que pueden ser desagradables, pero que son ciertas. La experiencia no se compra en la esquina. O sea, votar por el nuevo normalmente en el Perú ha sido malo. A ver, ¿cómo se presentó Fujimori al gobierno? Diciendo que era nuevo, que él no era político, que los políticos habían fracasado. ¿Qué recuerdo de Fujimori? Los míos son pésimos. ¿Cómo llegó Toledo al gobierno? Exactamente igual. Decía que los gobiernos, que los políticos, que él era nuevo, que él era el cholo sano y sagrado. Ok, ¿cómo no fue? ¿Cómo llegó Ollantumala al gobierno? Diciendo que había que ser nacionalista, que los partidos políticos habían vendido la patria. ¿Qué dijo PPK para ser presidente? Los partidos políticos apestan. Y siempre votamos por esos personajes, siempre. ¿Qué dicen los que están liderando las encuestas ahora? Exactamente lo mismo. Yo soy nuevo porque los políticos... El mismo discurso. ¿Y cuál es la tragedia? Que votan por ellos. Yo vuelvo y te repito, aunque suene impopular, o sea, tú puedes decir los partidos políticos, ya la misma cantaleta de siempre, la gente vota irresponsablemente y la culpa es de los partidos políticos. Ya pues, te aseguro que tienes buenos candidatos. Y si quieres, excluyo al PPC, saco al PPC de la competencia. Ya salgo yo y salen todos los PPCistas. Hay buenos candidatos. Hay buenos candidatos. Es cuestión de que la gente demore un poquito y mire, lea, averigüe y vote en consecuencia para tener un buen Congreso que es indispensable. Yo garantizo a los congresistas del PPC. Son los mejores. Es gente que ha estudiado, es gente que se ha preparado, es gente que ha trabajado. Yo he trabajado con ellos años, sé quiénes son y sé que pueden hacer un buen trabajo. Yo garantizo el trabajo de mis vicepresidentes. Los conozco, son gente muy capaz. Decano del Colegio de Arquitectos, decano nacional del Colegio de Odontólogos, el presidente de los colegios profesionales. Es decir, ese nivel es el nivel del PPC. El recuerdo de Carlos Neuhaus, el recuerdo de Julio Velarde, el recuerdo de Luis Bedoya Reyes. Eso es el PPC. Y le vengo a pedirles con la mayor humildad, pensemos el voto, por favor. Es tal el nivel de problemas que hay en el Perú que necesitamos esta vez votar por los mejores. No podemos seguir votando mal. Tenemos que votar por los mejores. Vean el plan de gobierno. Si no quieren ver el plan de gobierno, vean el currículum de la gente y voten en consecuencia. Si los mejores llegan al gobierno, por más difícil que sea la situación, vamos a salir adelante. Yo creo que la gente en esta oportunidad tiene que ayudarnos votando por los mejores. Y en el PPC están los mejores. Históricamente estuvieron los mejores. ¿Sabes qué es lo que a mí me duele, por ejemplo, en las últimas 2 elecciones, en donde el PPC no pudo tener éxito? Que toda la prensa especializada dijo que los mejores planes de gobierno eran del PPC. ¿El mejor plan de gobierno del PPC? ¿La gente votó por el PPC? No. La anterior igual. ¿El mejor plan de gobierno del PPC? ¿La gente votó por el PPC? No. Entonces... Bueno, esperemos que en estas elecciones sea lo que usted dice, ¿no? De que exista realmente un buen plan de gobierno y buenas personas para esto. Bueno, vamos a seguir informándonos, esto recién está empezando y obviamente la población tiene que informarse, al igual que nosotros también. Y para esto son estas conversaciones, ¿no? Para precisamente poner estos temas y que la gente se informe, que es lo más importante. Le agradezco mucho por haberme dado esta entrevista. No se puede, me encantaría seguir hablando horas, aparte que la cámara había estado fallando, pero le agradezco por su tiempo, por haberme dado esta entrevista y nada, su último mensaje para los piuranos que seguramente quieren escucharlo. Gracias. Bueno, no hemos tenido mucha suerte en la parte técnica, pero así pasa. Yo he sido periodista más de 40 años y entiendo que eso ocurre, así que si alguna respuesta mía no está completa, no ha sido mi responsabilidad, estoy seguro que quedará claro. Y pues nada,
Decirle a la gente que miremos las cosas con optimismo. La situación es pésima, no los voy a engañar, pero de mí y de la gente del PPC lo único que van a tener siempre es la verdad. Si no les gusta lo que escuchan, sepan que es la verdad al menos. Y que nosotros queremos que voten por nosotros porque les vamos a decir la verdad. Las cosas que hay que hacer y las cosas que no hay que hacer. Van a escuchar, sin embargo, a muchos candidatos que lo que van a hacer es mentirles. Decirles abiertamente lo que ustedes quieren escuchar, sabiendo que es una mentira. No voten por ellos. Llegó el momento de salvar al Perú. No estamos para más experimentos ni para más aventureros. Ustedes háganse una sola pregunta. ¿El candidato presidencial por el que quisiera votar pertenece a un partido político histórico, es decir, tiene años trabajando en ese partido, o ha comprado un partido que le llamamos vientre de alquiler, ¿no es cierto?, para poder ser presidente? Porque si es una persona que se le ocurrió ser presidente, no voten por ellos. No volvamos a cometer el mismo error y de repente el Perú tiene una posibilidad. Muchas gracias por la entrevista. Él es Alberto Bengolea, candidato a la presidencia por el Partido Popular Cristiano. Esperemos que si vuelve a venir a Piura, le prometo una mejor cámara y si me vuelve a dar una entrevista. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos.